Hoy tenemos información pues interesante con respecto a la evolución de los indicadores políticos. Vemos la primera filmina, por favor. Bueno, miren, esta es la aprobación al presidente López Obrador. Observen ustedes cómo no tenemos en los últimos puntos ni alertas ni advertencias positivas o negativas, pero si ustedes observan, los datos están más hacia abajo de la línea central. Cuando ha superado la línea central ha sido por muy poco. Entonces sí se aprecia, sobre todo si vemos el punto previo, sí, donde hay una alerta, sí se aprecia una situación de deterioro leve, muy leve si ustedes quieren, pero ahí está, en el caso de la aprobación. Vemos la siguiente. La calificación, que es un indicador más fuerte, más poderoso, sí nos muestra una alerta negativa y es la tercera de manera consecutiva. Esto es grave, ¿sí? Se ve también de manera muy clara cómo si hacemos contraste con la historia a partir del 3 de agosto, se aprecia una tendencia a la baja. Y lo he explicado muchas veces, pero nunca será pues excesiva las veces que expliquemos que es mejor indicador la calificación promedio que la aprobación. La aprobación es importante, sin embargo, porque es la que nos da el referente o la luz clara sobre un concepto fundamental en política, que es la legitimidad en función del ejercicio del poder. Hay legitimidad de origen que tiene que ver con que una persona haya alcanzado el poder sin violar las leyes. Sí, el presidente López Obrador es un presidente legítimo de origen porque fue una elección limpia, no se transgredieron pues las cosas contempladas en la ley electoral. Y en la medida en que su aprobación esté por arriba del 50%, es también un presidente legitimado en el sentido del ejercicio del poder. Por eso la aprobación siempre tenemos que medirla, pero para saber cómo va la evolución es más fuerte este indicador, el de calificación promedio. La semana pasada expliqué mucho en detalle cómo no es lo mismo que se apruebe a alguien, es una aprobación, pero dándole un 6 a que se apruebe a alguien dándole un 10, ¿sí? Esas diferencias son a veces muy importantes en el ámbito político, particularmente en las cosas electorales. Aquí lo que tenemos, pues, es que la calificación tiene una tercera alerta negativa consecutiva. Vemos la siguiente. Y en el porcentaje de calificaciones bajas tenemos también 3 alertas negativas consecutivas, ¿sí? Son esos 3 círculos que están ahí al final. Y como es en términos porcentuales, aquí podemos observar dónde están las personas que se están significando por darle calificaciones bajas al presidente. Son estos que están aquí en color rojo y que nosotros llamamos hipocentro. El hipocentro es un término que lo tomamos prestado del ámbito de la sismología. Es más conocido el término epicentro, que es un punto en la superficie de la Tierra asociada a un sismo, pero el hipocentro está en la trayectoria de ese epicentro y el centro de la Tierra, y es donde efectivamente la Tierra truena. Nosotros lo agarramos para usarlo aquí en el ámbito político porque podríamos decir que estas alertas sí tienen como hipocentro, esto es donde tronó la situación, donde se le complicó la situación, pues el presidente fue en todos estos sectores sociales que tenemos con fondo rojo. Y esto es Chihuahua, sí, ya está empezando a complicarse el problema, o sea, ya se ve como un foco rojo Chihuahua en función de la aprobación que da el presidente, sí. Los baby boomers, las personas que nacieron de 1949 a 1968,
Las personas que trabajan por cuenta propia, quienes desaprueban la labor del presidente, eso es lógico. Quienes rechazan todas las opciones políticas o alternativas independientes y las personas que tienen ingresos entre 20 y 50 mil pesos. Y en el anti-hipocentro están las personas que se distinguen por no castigar al presidente con calificaciones bajas. Y estos son los que trabajan como empleados, quienes aprueban la labor del presidente, quienes se sienten más identificados con Morena y quienes tienen ingresos de 5,000 a 8,500 pesos. Vemos la siguiente. El porcentaje de calificaciones bajas registra una advertencia negativa por segunda vez en las últimas 3 mediciones. Y aquí también tenemos un grupo interesante porque estamos hablando de personas que han estado descendiendo, que le daban calificaciones altas al presidente. O sea, este es un indicador que deja ver muy claramente cómo se está dando el fenómeno no del descontento, sino del desencanto. Y entonces, ¿quiénes son los que más se significan por eso? Pues los que están en rojo, los que trabajan por cuenta propia, quienes desaprueban la labor del presidente, quienes rechazan todas las opciones políticas. Eso es más o menos lógico. En el antipocentro tenemos que son las personas de estudios, o sea, de los seguidores de López Obrador, ¿sí? Quienes más se están decepcionando son los que tienen de 0 a 6 años de estudios, quienes desaprueban la labor del presidente y quienes se sienten más identificados con Morena. O sea, el presidente, bueno, perdón. Estos son los que están siendo la fuerza del presidente, ¿sí? O sea, es la fuerza más grande, donde se está concentrando la fuerza de los que no le están dando calificaciones en menor proporción, ¿sí? Calificaciones altas. O sea, la gente de 0 a 6 años de estudios, quienes aprueban al presidente y quienes se sienten más identificados con Morena. Vemos la siguiente. Miren, en este indicador, que es identificación partidista, este es un indicador muy fuerte, porque este es el voto duro. Quien está subiendo es el PAN, está registrando aquí una advertencia positiva, apoyado por los que están aquí en color azul, los baby boomers, los casados, quienes tienen doctorado, quienes trabajan fuera de casa, quienes desaprueban la labor del presidente López Obrador, quienes se sienten más identificados con el PAN, quienes no tienen problemas económicos, incluso han podido ahorrar, y quienes tienen ingresos entre 20 y 50 mil pesos. O sea, el PAN está capitalizando el desencanto de AMLO y son esos sectores, ¿sí? Donde no tiene avance el PAN, pues es entre la gente que se dedica al hogar y quienes aprueban la labor del presidente. Vemos la siguiente. Le interesa la política, ¿sí? Fíjense ustedes, tenemos un valor mínimo récord y una tendencia a la baja ahí en el desinterés por la política. ¿Sí? ¿Dónde se está dando más ese fenómeno? En Guanajuato y entre las personas que tienen ingresos de 2,400 para abajo. O sea, donde está la mayor fortaleza de López Obrador, que es entre los más pobres, ahí se está dando ese desencanto. Ese desencanto y ese desinterés en la política significa, en términos electorales, abstención. ¿Sí? Es gente que aprueba al presidente, pero que no va a ir a votar. ¿Sí? Esa es la lectura. Y los que no están en esa condición, los que siguen interesados en la política, pues son los que tienen hasta licenciatura y los que tienen ingresos entre 5,000 y 8,500 pesos. Adelante. Si hubiera elecciones para diputado federal, ¿por cuál de los partidos votaría? Miren ustedes cómo el PAN, aquí se nota, pues, en términos electorales, cómo se está fortaleciendo. Tenemos una serie, si el nivel se lo vamos a tener que subir. Y los sectores que están aquí en color azul, pues son interesantes y son los sectores donde se está fortaleciendo este partido. No los vamos a leer porque ya andamos con el tiempo recortado, no quiero dedicarle mucho tiempo a esto. Vemos la siguiente. ¿Quién es, en su opinión, el mejor político de México? Este es otro indicador que habla de desencanto. Tienes López Obrador una advertencia negativa por segunda vez en las últimas 3 mediciones. ¿Quiénes son los que más se están desencantando de él? Quienes rechazan todas las opciones políticas, ¿sí? Y los que lo mantienen, pues son los que lo aprueban y los que se sienten identificados con Morena, lo cual es muy lógico.
Pero si ustedes observan esta gráfica, se puede ver cómo de agosto a ahora es una situación, pues, de caída, ¿sí? Vemos la siguiente. Este es un indicador que nos muestra claramente la razón por la cual el presidente anda agarrando dinero de donde se pueda. Fíjense, usted o alguien de su familia recibe apoyo de alguno de los programas del presidente López Obrador, ha caído el porcentaje y no hay gente más molesta que aquella que estaba recibiendo apoyo y deja de recibirlo. ¿Sí? Y esto es lo que indica esta gráfica. ¿Sí? Bajó el porcentaje. Esta serie, estos últimos datos que están ahí enmarcados en una elipse roja, significa que el nivel que se tenía de 42 bajó, no sé, aquí la próxima semana vamos a tener el cálculo, pero pues le he perdido unos 6, 7 puntos bajó. Vemos la siguiente, que es una cantidad enorme de gente. Fíjense, aquí hacemos otra pregunta que tiene que ver también pues con lo que puede esperarse con respecto a López Obrador, y es sobre si debe de seguir como presidente. Aquí tenemos una caída en ese porcentaje. ¿Sí? Son 2 advertencias negativas consecutivas. ¿Quiénes son las gentes que más quieren que el presidente ya no siga? ¿Sí? Los que están descendiendo. Otra vez los baby boomers, ¿sí? Quienes desaprueban la labor del presidente, quienes tienen que gastar algo de sus ahorros o vender algunos bienes para solventar su situación. Vemos la siguiente. Muy bien, esos son los datos del monitoreo. Ahora vamos a ver unos datos de la encuesta, ¿sí? La encuesta es confiable cuando el monitoreo es estable, pero hay otras cosas que tenemos aquí que son importantes y que tienen que ver con el día de la medición, que fue el día 3 de noviembre. Las noticias, ¿sí? que tiene la gente más en mente, el tema del coronavirus, ese es el tema que domina. Las elecciones de Estados Unidos, los huracanes, la delincuencia, el rebrote del COVID, la detención del general Salvador Cienfuegos, las inundaciones en Villahermosa, la corrupción de los gobiernos anteriores, falta talento de nuestros presidentes, accidentes automovilísticos, el Día de Muertos, el presidente se hizo una limpia. Bueno, esos son los temas, pero el que domina es, por supuesto, el tema del coronavirus. Vemos el siguiente. Y esta es la evolución de la aprobación del presidente, ¿sí? Observen cómo sí se ve un leve desgaste, ¿sí? Vemos la siguiente. Y en la calificación sí se aprecia el deterioro. Vemos cómo las últimas alertas están marcadas en esos 3 puntos rojos y bueno, pues esto debería de preocupar a la gente en la 4T. Vemos la siguiente. El porcentaje de calificaciones altas versus el porcentaje de calificaciones bajas, se ve cómo se está cerrando esto, ¿sí? Las bajas van al alza, las altas van a la baja, un poco, ¿sí? Será una situación crítica aquella en la cual tengamos un cruce de estas líneas. Se ve lejos eso, pero están caminando en ese sentido. Vemos la siguiente. Si hoy hubiera elecciones para elegir diputado federal, bueno, Morena tiene 20.2% en intención de voto, PAN 7.7%, PRI 5.1%. Es claro, pues, que Morena versus cualquiera de los otros partidos tiene una ventaja muy clara. Vemos la siguiente. Sin embargo, lo que se está comentando hoy en día de manera muy, muy intensa es la posibilidad de una alianza entre el PRI, el PAN y el PRD. Entonces, le preguntamos a la gente si votaría por esa alianza y el 19.8%, casi el 20% nos dice que sí. Entonces, si comparamos la intención de voto por Morena, que es de 20%, con este 19.8%, prácticamente se alcanza el empate técnico y se convierte entonces la elección en algo muy, muy, muy cerrado. Vemos la siguiente.
¿Quién es, en su opinión, el mejor político de México? Bueno, aquí se ve también como López Obrador está en una situación de deterioro. ¿Sí? Vemos la siguiente. Bueno, eso es todo. Saludo con muchísimo gusto a Gloria Esmeralda Borrego, mi prima, le mando un beso. Y David Caro nos dice que apoya a nuestro presidente al 100% y cero apoyo a Morena, lleno de corruptos reciclados del PAN. Bueno, esta es una situación interesante. El apoyo al presidente como persona, pero no la identificación de Morena. Y eso pues es un problema grave, por supuesto, para el presidente.